Saludos amigos de BPI, nos encontramos desde el Palacio Federal Legislativo. El día de hoy la fracción parlamentaria 16 de julio se va a pronunciar por las decisiones tomadas en la OEA y la propuesta de Ecuador de realizar una consulta. Vamos a escuchar al diputado Biagio Pirielli en representación de la fracción 16 de julio. La fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional quiere fijar posición pública sobre la más reciente decisión de la Organización de Estados Americanos y sobre el planteamiento hecho por el representante de Ecuador en esa misma oportunidad. Lo primero es que nosotros hoy venimos a saludar y a respaldar total y absolutamente la solidaria, valiente y corajuda decisión de la Organización de Estados Americanos, comenzando por su secretario general Luis Almagro y la de los países que votaron mayoritaria y contundentemente que el 20 de este mes pasado, de mayo, no hubo elecciones en Venezuela. No se reconoce la farsa del 20 de mayo y no se reconoce en todo su contenido, ni en su convocatoria, ni en su proceso, ni en sus resultados, y menos aún en sus incidencias posteriores. Esa decisión nosotros la interpretamos desde la fracción 16 de julio como un respaldo, como un espaldarazo al pueblo de Venezuela, el cual de manera firme, categórica y contundente dio un grito de no participación para ese evento, dejando claro tres cosas: que Maduro es ilegítimo, que Maduro no es presidente reelecto y que Maduro no es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Igualmente, esa decisión de la OEA dice claramente algunos aspectos. El primero, que el régimen que manda en Venezuela es violador de derechos humanos fundamentales y es antidemocrático. Y precisamente la OEA tiene entre sus principios y valores la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Igualmente que este régimen miente, que este régimen está al margen de la ley y del derecho internacional, que además este régimen se coloca cada vez más lejos y se aísla de más cantidad de países del mundo. Y por último, de que nosotros, quienes hemos luchado para que haya cambio de régimen, estamos en la dirección correcta. Aunque ese resultado categórico todo el mundo lo entendió, estamos frente a un régimen que, a pesar del demoledor y la inocultable decisión de la OEA, trata de manera hipócrita, de manera falsa y cuentera, vender un supuesto triunfo de una batalla en la Organización de Estados Americanos. Bueno, desde que las matemáticas existen y desde la época de Pitágoras, siempre hemos conocido que 19 es más que 4. Siempre 19 ha sido más que 4. Y esos 4, solo 3 países y el régimen de Venezuela son los que reconocen a Maduro hoy como presidente. Por cierto, a este gobierno le interesa o le interesaba siempre la OEA cuando tenían mayoría, pero como ahora están en una franca minoría, dicen que no le interesan las decisiones de la OEA. Ahora bien, es increíble que luego de que la Organización de Estados Americanos se haya pronunciado de manera tan clara, haya todavía algunos dirigentes fuera y dentro del país dudando con respecto a este resultado y que hayan escuchado con mucha atención y prisa la testaruda y empecinada e inoficiosa planteamiento hecho por el representante de Ecuador, que por cierto le dio la espalda al pueblo de Venezuela cuando se abstuvo de votar por la resolución que dejaba claro que no hubo proceso electoral legal y reconocido en Venezuela.
Nosotros ante esto nos queremos preguntar, ante esta propuesta de Ecuador, nos hacemos varias preguntas y las queremos compartir con el pueblo de Venezuela. Lo primero, una consulta o un referéndum sobre una clarísima y contundente abstención que dio el pueblo de Venezuela. Nos preguntamos cómo se come eso. Nos queremos preguntar, un referéndum sobre un proceso que nadie reconoce como legítimo. O sea, nos vamos a poner al margen del país, vamos a ponernos de espalda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos vamos a poner de espalda al TCJ legítimo, nos vamos a poner de espalda a la comunidad internacional por un inoficioso planteamiento hecho por el representante de Ecuador, y nos queremos también preguntar qué parte de las dos consultas populares recientes no han entendido, la del 16 de julio del año pasado y la del 20 de mayo de este año. Ante esto, nuestra posición es la siguiente y clara. Nosotros, más que consultarle al pueblo, lo que tenemos que hacer es, primero, respetar el mandato popular del 16 de julio y entender la expresión del pueblo de Venezuela del 20 de mayo. Segundo, concluir de una vez y por todo el ciclo de la vacante que está de presidente de la República. Y por último, acompañar a la gente en la necesidad de salir del régimen lo antes posible. Y nuestra posición clara, firme, y la reiteramos hoy. Primero, no vamos a acompañar elección alguna sin antes salir del régimen y sin antes tener un Consejo Nacional Electoral totalmente distinto. Y segundo, no caeremos en falsos diálogos que le den más tiempo al régimen y que alarguen la agonía del pueblo de Venezuela. Esa es la posición de la fracción 16 de julio y que vamos a expresar en plenaria y que esperamos la solidaridad de todo el resto de compañeros diputados de la Asamblea Nacional. Diputado, la semana pasada, en representación de ProCiudadanos, ellos más o menos decían que es necesario llegar a un acuerdo para unas futuras elecciones. ¿Ustedes acompañarían quizás? De ninguna manera. Aquí no puede haber elecciones, entre otras cosas, porque el régimen cerró la vía electoral. No sé cuántas veces la gente tiene que ser timada, tiene que ser engañada para que se dé cuenta de esta situación. Nosotros hemos sostenido, y hoy más que nunca el tiempo nos da la razón, no vamos a elecciones hasta tanto no salgamos del régimen y hasta tanto, salido del régimen, tengamos un nuevo y completo Consejo Nacional Electoral, al igual que no vamos a caer en provocaciones de falsos diálogos que lo único que hacen es estirar la arruga, darle tiempo al gobierno y alargar la agonía del pueblo de Venezuela. Acompañando a la gente en sus problemas y siguiendo en la ruta democrática, en la ruta que marca la Constitución, exigiendo que se llene la vacante presidencial y acompañando a la gente en la calle para que este régimen salga lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos declaraciones del diputado Biagio Pirielli en nombre de la fracción 16 de julio. Ellos acertaban pues que la decisión de la Organización de Estados Americanos de no reconocer el proceso electoral del día 20 de mayo es acertada, pues ellos consideran que para que Venezuela se restablezca el orden constitucional y el Estado de Derecho es necesario realizar unas elecciones sin el actual Consejo Nacional Electoral y con las condiciones necesarias. Aseguraron pues que van a seguir trabajando en esto y que van a acompañar al pueblo en sus necesidades. Reiteraron que las elecciones que pudieran darse en este país son necesarias, pero con las condiciones necesarias, sin el Consejo Nacional Electoral que existe en este momento, y que ellos pues van a plantear esta propuesta en la sesión de la Asamblea Nacional. El día de hoy está pautada la sesión del Parlamento. Hay dos puntos, entre ellos está el primer punto, es la discusión de un posible estallido social debido a la crisis petrolera,
Y el segundo punto es un respaldo a la decisión de la Organización de Estados Americanos sobre el evento electoral de pasado 20 de mayo. No se aparten de las pantallas de BPI, pues vamos a transmitir toda la sesión y todo lo que se vaya desarrollando acá en el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.